sin duda. Piensa que en el informe AROPE, publicado el 17 de octubre del año pasado, habla de que en Canarias tenemos un índice de pobreza del 36%. Bien, estamos hablando de un porcentaje prácticamente de cerca de casi 200.000 personas en toda Canarias. Bien, simplemente a nivel de datos, nosotros mensualmente atendemos a unas 1.800 personas, mensualmente solo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y hay un porcentaje muy alto, cerca del 30-31%, que vienen los 12 meses del año a buscar alimentos. Eso te está hablando de un porcentaje muy alto que necesita de esos alimentos. Bien, entonces, el problema, a ver, si me permitís, el problema no está tanto ahora en esto. El problema es que hemos pasado 10 años desde que empezó la crisis, hemos tenido tiempos de bonanza y las diferentes políticas de los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones se han manifestado insuficientes para acabar con este índice de pobreza. ¿Por qué? Porque básicamente los datos, miramos y en la tabla que nosotros hemos publicado, esos datos están ahí y muestran que prácticamente en estos últimos años no hemos variado. Lo que está variando es que ese porcentaje de personas que están en ese umbral de la pobreza cada vez son más pobres. Y a raíz de esa realidad, de esa pobreza, nos estamos dando cuenta de un detalle que no nos tiene que pasar desapercibido. Y a mí me preocupa no tanto esta situación que estamos viviendo ahora, que para mí es preocupante. A mí me preocupa la generación que ahora tiene 15 años. ¿Qué será de ellos cuando tenga 25? Los que tienen 20, cuando tengan 30 años. Los que tienen 25, cuando tengan 35. Y acudo a estos ejemplos de estas edades por una razón muy sencilla. Hace prácticamente 3 años, la Universidad de La Laguna publicó un estudio muy interesante, un estudio a nivel interdisciplinar, a nivel de psicología, de economía y de educación, así como también de sanidad, en el cual los datos eran escalofriantes. Yo tuve el privilegio de hablar con uno de los profesores, bueno, con 2 de los profesores que forman parte de ese equipo, porque son, aparte de conocerlos, pues son amigos, somos amigos en ese sentido, ¿no? Y en ese informe nos estaba hablando de que, por ejemplo, el 70%, en torno al 70%, a veces 71% aproximadamente, no me acuerdo exactamente de los datos, pero en torno al 70%, de las familias que estaban en esta situación de riesgo de exclusión social eran personas cuya situación de educación, de formación, era, digamos, se llegaba a eso, o como mucho a bachillerato. Entonces ellos nos estaban comentando, el problema es que estamos observando es que los hijos están repitiendo el patrón. Y ese patrón consiste en que ese 70% aproximadamente, estos hijos no van a pasar de la ESO o el bachillerato. Y lo mismo sucede con el tema de personas que durante años han estado viviendo, digamos, de las ayudas sociales. Son personas que entienden que ese es el sistema y esa es la forma de vida, y entonces se estudian las formas de vivir de esa forma. Y nosotros lo estamos comprobando. Simplemente un detalle, recuerdo que al inicio de nuestra andadura en el reparto de alimentos venía una familia y entre ellos pues venía con sus hijos, ¿no? Curiosamente 10 años después siguen viniendo los padres y una hija de aquellas que eran una niña en aquel momento, con un niño. Y te das cuenta, dices, ahí se está repitiendo ese patrón. Personas que a nivel de educación, de formación, no avanzan
repiten los patrones que han vivido en sus padres. Entonces, a mí me preocupa, evidentemente, hay una bolsa de pobreza muy grande, de hecho es una de las mayores de España y casi de Europa, la de Canarias, y me preocupa profundamente, pero más me preocupa lo que os estaba comentando antes. ¿Qué será de esta generación dentro de 10 años? Y cómo sociedad vamos a poder hacer frente a esa situación. De ahí vuelvo a insistir y a incidir el fracaso de las políticas sociales que desde las diferentes instituciones y administraciones públicas se han ido realizando. De hecho, lo que han hecho ha sido, que no era el propósito de ellos, entiendo, lo que han ido ha sido ir creando un sistema asistencial de vivencia, en lugar de fomentar lo que es el trabajo, lo que estábamos comentando antes, un salario digno, un trabajo remunerado correctamente. Pues entonces las personas dicen, mira, es que a mí me sale más a cuenta si cojo esta ayuda, si aquí me dan los alimentos, si allí me pagan el alquiler, si allí me pagan el agua, y cojo el bono del agua, pues prefiero vivir de esta forma, que nadie me molesta, tengo que aguantar, permitidme la expresión, el mal humor del jefe o la jefa o quien sea, y yo hago mi vida así y nadie me manda y yo hago lo que quiero. Ese es el problema verdadero que yo creo que estamos creando y que esas bolsas de pobreza están reflejando. O sea que las políticas sociales te dan el pez pero no te enseñan a pescar. Exacto, es una buena ilustración. Pero es que más que eso, a ver, yo creo que es, y no quiero cargar las cintas sobre la administración pública, que tiene parte de responsabilidad, ¿vale? Porque la política tiene que ver sobre todo con el tema legislativo. Aquí lo que tenemos es un problema social, que va más allá de la política. Porque los políticos, la función de ellos es legislar, y legislar de una forma justa, equitativa, para poder redistribuir lo que son las ganancias, los beneficios, los bienes a nivel social y de la ciudadanía. Pero aquí también están los empresarios. Hay muchos empresarios que se han cegado con la avaricia. Y tristemente eso es lo que pasó en la época, permitidme la expresión, de las vacas gordas, ¿no? Cuando iba todo bien, muchos empresarios compraron, y cuando vino la crisis se arruinaron. Aquello de que se decía, ¿no? De que por querer comer los huevos, al final mataron la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, yo creo que los empresarios corren ese riesgo. A ver, porque es legítimo, ellos ponen en riesgo su dinero, su patrimonio, su esfuerzo, sus habilidades, sus capacidades, y evidentemente tienen que tener sus beneficios legítimos, ¿vale? Pero también lo que no podemos caer es en esa avaricia de la explotación, o lo que es la chinenización del trabajo, tener trabajadores por salarios mínimos y insuficientes, y ellos llenarse los bolsillos. Pero también desde la perspectiva laboral, los trabajadores deben ser trabajadores honrados, honestos, que se formen a sí mismos, que sean capaces de ver el trabajo como una oportunidad maravillosa de desarrollarse como persona, y que no solamente estén pendientes a ver si el jefe le está mirando o no le está mirando para estar trabajando, sino que eso sea, digamos, su anhelo y su deseo de disfrutar hacer ese trabajo. Entonces, cuando tú estás disfrutando tu trabajo, rindes muchísimo más. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todas estas cosas van encadenadas las unas con las otras. Ese es lo que pasa, lo que estamos hablando. Ese es el problema del asistencialismo. ¿Por qué? Porque no se les está dando salidas